Tras la caída de Constantinopla en 1453, muchos sabios viajaron hacia Italia y llevaron consigo sus textos y cultura. Tras la revolución de la imprenta, se empezó a distribuir conocimiento y la temática del hombre empezó a tomar importancia. Tuvo su primera expresión con la cúpula de la Catedral de Florencia, el cual fue diseñado por Brunelleschi, el cual también es el padre del dibujo perspectiva. Esta tuvo 3 etapas: el Quattrocento, el Quinquecento y el Manierismo. El Quattrocento buscaba la unidad espacial, proporcionalidad y una armonía matemática. Entre sus arquitectos estuvo Brunelleschi y Ghiberti. El Quinquecento empleó los órdenes arquitectónicos y elementos constructivos, los edificios de gran monumentalidad. Miguel Ángel introduce el orden gigante. El manierismo es el estilo arquitectónico que representa las formas y figuras y el espacio exageradamente alargadas y pronunciadas. El barroco es un movimiento cultural y artístico que abarca los siglos XVI y principios del siglo XVIII, en donde se desarrolló su última fase, la cual es el rococó. El barroco refleja el estado del ánimo generalizado y las ideas de los jesuitas, aparte de la Contrarreforma. En arquitectura, para muchos autores, la primera obra que daría comienzo a este estilo sería el baldaquino de San Pedro del Vaticano. Algunos lugares en donde se desarrolla este estilo sería en Roma, Venecia, Turín. También llegará a América, principalmente en México, Brasil y Argentina. En el Renacimiento las formas eran lineales, en cambio en el barroco las formas eran dinámicas. Algunas características del barroco es que cuenta con demasiada ornamentación. Uno de estos claros ejemplos es la nueva columna salomónica que se presenta en estos nuevos edificios. Otra característica es que en la arquitectura civil el jardín y la cascada se vuelve de gran importancia. Al igual que en la pintura y en la escultura, la mirada dio a unos nuevos límites, haciendo esto que los espacios se vean más grandes de lo que son. Uno de los principales autores es Gian Lorenzo Bernini, el cual fue un pintor, escultor y arquitecto de Roma. Este autor acabaría transformando Roma en el poderío papal. Una de las principales características de Gian Lorenzo Bernini es el uso de la planta centralizada, tanto elíptica como circular. Otra de las características de Bernini es que le dio continuación a todos los proyectos de Miguel Ángel en Roma. Una de las principales obras de Bernini es la Plaza de San Pedro. Otro arquitecto importante de la época era Francesco Borromini, el cual fue la contraparte de Bernini. Este arquitecto suizo-italiano fue uno de los máximos exponentes de la arquitectura del barroco. Una de las principales características de este autor era la nueva forma de capiteles. Otra característica es que utiliza elementos góticos como bóvedas nervadas. Una de sus principales obras es el Oratorio de San Felipe Neri. La Ilustración fue un movimiento intelectual empezado en Inglaterra y Francia a través de John Locke y otros autores como Voltaire. Cabe destacar que los principales intelectuales de la Ilustración dieron pie al neoclasicismo. Uno de los representantes máximos del neoclasicismo en Norteamérica fue el arquitecto y político Thomas Jefferson. El neoclasicismo surge para renunciar a la forma de rococó, en la etapa última del barroco. El neoclasicismo también toma arquitectura de Grecia y también de Roma. De la necesidad de una arquitectura gubernamental en Estados Unidos de Norteamérica se regresaron a la forma de Grecia y de Roma. A través de esta arquitectura, Estados Unidos quiere regresar a ser la nueva Atenas. Importante mencionar que una de las diferencias con el barroco o rococó es que en esta arquitectura se renuncia al claroscuro creado por volúmenes y se enfoca más en la iluminación y las diferencias de iluminación en los planos que son creados con cada uno de los elementos. El modernismo fue un movimiento artístico desarrollado en el siglo XIX y siglo XX. Intentaba dejar de lado el arte antiguo y también renovar la arquitectura. Intentaba también abandonar las formas del neoclásico, así como aprovechar los nuevos materiales. Cabe destacar que en la arquitectura también se intentó unificar arquitectura y arte. Y es importante mencionar que no dejó de ser una arquitectura burguesa, eso quiere decir cara, y también fue una arquitectura ecléctica. La arquitectura también intentaba crear una arquitectura orgánica a través de la utilización de elementos vegetales en cada uno de los estilos. El modernismo se desarrolló de diferentes formas en diferentes países. Principalmente en Europa se desarrollaron los siguientes: Art Nouveau en Bélgica y Francia, Modern Style en Inglaterra y Escocia, Jugendstil en Alemania y Secesión en Viena. Todos estos movimientos se dieron en Europa y es importante mencionar que no abandonaron el arte antiguo.
En América, a raíz de un incendio también se desarrolló un movimiento muy importante en la ciudad de Chicago. Este movimiento fue conocido como la Escuela de Chicago. En la Escuela de Chicago, las estructuras de hierro permitieron la liberación del muro, así como también el predominio del vidrio. De la misma forma, se podían aprovechar de mejor manera los metros cuadrados y llegar a mayores alturas. Esto da vida a los rascacielos y a la invención del ascensor eléctrico. De igual forma, en América, en Estados Unidos, se desarrolló una nueva escuela, la Escuela de la Pradera. En esta escuela, el principal representante fue Frank Lloyd Wright. Este arquitecto logró crear una arquitectura orgánica a través del espacio. Importante mencionar es que este arquitecto creó una arquitectura bosoniana, esto es, solamente para los Estados Unidos de América. Es una arquitectura que fluye hacia el exterior y también que aprovecha nuevos materiales. La diferencia fundamental entre la Escuela de Chicago y la Escuela de la Pradera es que la primera apuntaba hacia la verticalidad y la segunda hacia la horizontalidad. El movimiento moderno fue una corriente arquitectónica que surgió en las primeras décadas del siglo XX. El movimiento moderno tuvo dos fases. La primera es la de gestación, que se da en las primeras 3 décadas del siglo XX, o sea, en 1910, 1920 y 1930. Y la otra fase es el estilo internacional, que abarca de 1920 hasta los 60. El movimiento moderno tuvo 3 ideologías: el funcionalismo, el racionalismo y el estilo internacional. El funcionalismo era una ideología que se basaba en la función. Había una frase muy importante del arquitecto Louis Sullivan que era: la forma sigue la función. Algo muy interesante es que los padres de la arquitectura moderna son considerados funcionalistas. Entre ellos se encuentran Le Corbusier y Mies van der Rohe. El racionalismo en la arquitectura es la arquitectura de la posguerra. Esto se basa únicamente en la función y construir vivienda masiva para los obreros. Bueno, básicamente lo que esto trataba era de conglomerar a la mayor cantidad de obreros en el mismo lugar. Por eso se empezó a construir edificios verticales. La arquitectura internacional buscaba generalizar cómo se hacía la arquitectura en todos los países, dejando atrás cada rasgo cultural de los mismos. Fue impulsada por las nuevas tecnologías, los nuevos materiales y por la necesidad de edificios que en ese entonces no existían, como maquinaria y como otros tantos. Fue impulsado por la incomodidad con la arquitectura del siglo XIX y por el eclecticismo que se había dado hasta esa época. También fue impulsado por las nuevas tecnologías, los nuevos materiales y por la necesidad de edificios que antes no se habían diseñado, tales como edificios de maquinarias, entre otros tantos. El CIAM fue una organización formada por arquitectos contemporáneos que se reunían en congresos para platicar sobre temas de urbanización, vivienda y sobre las nuevas tecnologías de ese momento. El CIAM buscaba unificar todas las ideas de arquitectura a nivel global, ya que para el movimiento moderno la historia no importa. Es importante mencionar que Le Corbusier escribió 5 puntos acerca de la arquitectura moderna. Los pilotes, el uso de pilotes como cimentación para evitar que la vivienda se hunda en el suelo y asimismo crear un jardín debajo de la misma. El jardín terraza, que te permite crear condiciones de aislamiento térmico y crear un nuevo espacio de esparcimiento. La planta libre, aprovechando las virtudes del concreto armado, te permite generar un espacio sin muros cargadores. La ventana longitudinal, aprovechando los beneficios del concreto armado, te permite crear grandes ventanales usando toda la longitud del terreno. La fachada libre, aprovechando el uso de pilares, estos se retrasan y se libera la fachada de su función estructural. La arquitectura posmoderna es un movimiento que da origen en los años 70 del siglo XX. Surge por las contradicciones existentes de la arquitectura moderna, sobre todo por el denominado estilo internacional. La idea central de ese movimiento es recuperar el ingenio, el ornamento y la referencia. Este movimiento se basa en recuperar los estilos arquitectónicos del pasado y combina formas antiguas con las modernas. Y denuncia los principios defendidos por el racionalismo, funcionalismo y la arquitectura internacional. Los arquitectos defienden valores como la complejidad, la ironía, la diversidad de estilos y representan un carácter ecléctico. Emplearán los órdenes clásicos, ya que con esto contradicen a la modernidad que los había rechazado.